Estamos en la hoja 3, en la carilla A, en el primer renglón, donde están los dos puntos. Metakenim metaderahim. Habíamos dicho en nuestra Mishnah que el 15 de Adar comenzaban también con los arreglos de las carreteras interurbanas. Nos dice la Gemara al respecto, en relación a estos arreglos que dijimos específicamente que se hacían el 15 de Adar. La Gemara, de acuerdo a la versión del Gaón Mivilna, que nosotros dijimos que vamos a seguir a lo largo de este Masejet, sus directivas e instrucciones, nos indican que los siguientes renglones tienen que ser salteados y no corresponden. Y vamos a saltear una cantidad importante de renglones, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 renglones, y en el octavo renglón, desde arriba de todos, 8 renglones de arriba hacia abajo, en la tercera palabra, Tamman Tanenan. Contemos 8 renglones desde el comienzo, de arriba hacia abajo, la tercera palabra, Tamman Tanenan. Nos dice la Gemara, allí, en el tratado de Moed Katan, estudiamos, Mashkin Beta Shelahin, Umetzayenim a la Kebarot, que los días de Hol HaMoed, en aquellos días que van entre el primero y último día festivo de Pesach, y lo mismo en Sukkot, esos días del medio, que están prohibidos de realizarse labores y trabajos, salvo situaciones específicas como estas, nos dice ahí, Mashkin Beta Shelahim, está permitido sí regar aquellos campos que necesitan riego artificial y no viven de las lluvias. Hay campos que por la ubicación, zona y tipo de plantación necesitan ser regados diariamente de manera artificial por el ser humano y no pueden estar dependiendo de las lluvias. Esos tipos de plantaciones están permitidas de regarlas también en Hol HaMoed. De lo contrario, se arruinaría y se perdería la producción. Y lo mismo Metzayenim a la Kebarim. También está permitido marcar las tumbas. Así como habíamos estudiado en nuestra Mishnah, marcaban las tumbas con cal blanca. Así también realizan esta actividad en Hol HaMoed de Pesach. Y sobre esto es que justamente la Gemara quiere analizar y nos pregunta, ¿lo que va a decir en Adar? ¿Acaso no acabamos de estudiar en nuestra Mishnah que el 15 de Adar ya se dedicaban a señalizar todas las tumbas? Ahora estamos en Hol HaMoed de Pesach. Es menos de un mes prácticamente, o un mes. ¿Sí? Si justamente fue el 15 de Adar que ya llegaron a señalizar todas, sería un mes. ¿Qué necesidad hay nuevamente de señalizarlas? ¿Qué está permitiendo esta actividad en Hol HaMoed? Pater, tenemos que explicar que la Mishnah, allí, el Masejet, Hol HaMoed, el Moed Katan, se refiere específicamente que cayeron lluvias importantes y diluyeron y lavaron la cal blanca que se había puesto para señalizar las tumbas, ya que a veces, incluso pasado el 15 de Adar, pueden todavía llegar a caer lluvias importantes y limpiarlas. Ante esa situación, nos enseñó una Mishnah en Moed Katan, está permitido igualmente en Hol HaMoed señalizarlas para evitar que las personas se impurifiquen. Y dijimos en la Mishnah también que el 15 de Adar salían para ocuparse del Kil'aim, de las siembras que estaban mezcladas. Aquí también hay una pregunta, ¿lo que va a Adar? ¿Acaso no salieron al comienzo de Adar? Dijimos que el primero de Adar pregonaba y anunciaba por el Mahasita Shekel y por las siembras que estaban mezcladas. Entonces, ya el primero de Adar se ocuparon de eso. ¿Por qué nuevamente el 15 de Adar? Si patear, aquí también tenemos que explicar. En un año que venía la producción retrasada en relación al calendario, y para el primero de Adar todavía era muy difícil distinguir si aquellos brotes habían de otras especies o no. Entonces, ante esa situación, el 15 de Adar iban a pregonar para anunciarles que ahí ya sí iba a ser notorio. Y ahora nos pregunta la Gemara, ¿de dónde sabemos que hay alguna obligación y debemos preocuparnos de señalizar dónde están las tumbas sin la impureza?
Dijo el Rabbi Nachman, Rabbi Yaakov bar Bat Yaakov, Rabbi Yaakov bar Bat Yaakov, Beshem Rab Jonia de Berat Havrin, en nombre de este Jajam, Rab Jonia de Berat Havrin. En cambio, por otro lado, Rabbi Yosá Amrela, Rabbi Yosá dijo al respecto, Rabbi Yaakov alajá Beshem Rabbi Jonia de Berat Havrin, que Rabbi Yaakov alajá dijo el nombre de Rab Jonia de Berat Havrin, ¿sí? Que él fue el que dijo esta alajá. Y Rabbi Hizkiah, Rabbi Uziel de Rab Jonia de Berat Havrin, Beshem Rab Jonia de Berat Havrin. Sí, tenemos una tercera opción de cómo se desarrollaron los hechos, quién dijo el nombre de quién en la alajá, pero siempre al final termina siendo el nombre de Rab Jonia de Berat Havrin. Siempre los tres coinciden que el que originalmente habló fue Rab Jonia de Berat Havrin. La pregunta es, ¿cómo nos llegó a nosotros esta información? ¿Quién la recibió y la escuchó y la fue transmitiendo? El pasuk nos dice, Betame, Tame, Ikra. Y el impuro, impuro será llamado. Así habla el pasuk cuando se refiere al hombre que estaba con zarat, al hombre que le salieron las manchas blancas en la piel y estaba impuro y tenía que estar fuera del campamento. Para acá repite el pasuk Tame, Tame, Ikra, que de shete atum a koraleja befia. Tame, Tame, Ikra. El impuro grita y llama impuro. Es decir, la Torah nos está enseñando que nosotros tenemos que llegar a una situación en la que la misma impureza, como si fuese que nos está hablando y diciendo, yo estoy impuro, aléjense de mí. Dios me deja y te dice a ti, pero aléjate. Eso se puede cumplir únicamente si nosotros tenemos bien señalizado y la gente puede ver por sí misma, ahí hay impureza. No necesitamos que nadie que me lo diga. El mismo lugar impuro es el que me dice, yo estoy impuro. Repite el Abshem, repite Shemuel bar Nachman. Por su parte, dijo Rab Elá, en nombre de Rab Shemuel bar Nachman, otro pasuk, que está en el libro de Yehezkel, del profeta Yehezkel. Van a pasar los transeúntes por la tierra, y van a ver hueso de la persona, y van a construir al lado de él una señalización. Y aquí la Gemara nos desmenuza este pasuk y de cada palabra nos aprende un detalle. Un hueso, aquí nos viene a enseñar el pasuk que nosotros vamos a señalizar incluso por huesos solos, sin nada de carne. Hay solamente un esqueleto en donde tenemos por lo menos la mayoría de los huesos que conforman el cuerpo humano. Eso ya es fuente de tum'á, es fuente de impureza. Quien pase por arriba se impurificaría. Debemos señalizar incluso huesos solos. Adam, lo que siguió diciendo persona, mi caso me se anima a la ciudad de la culcoleta. Aquí aprendemos, incluso si no esté el cuerpo entero, sino tenemos solamente el cráneo, o tenemos solamente la columna vertebral, que ya eso es suficiente para distinguir que se trata de una persona. Lo suficiente, sí, hay detalles que no vienen al caso, también vamos a señalizarlo. Lo que dijo Ubana, y tienen que construir una señalización, de aquí aprendemos que la señalización se tiene que hacer en una piedra que esté firme y embutida en la tierra. ¿Por qué? Si nosotros vamos a señalizar una piedra que se la puede mover, y a ella nosotros la vamos a bañar en cal blanca para indicar que está impuro, que es lo que aparentemente correspondría hacer. Esto es lo que voy a terminar haciendo, es impurificando otros lugares. ¿En qué sentido? La piedra esa la van a terminar moviendo de lugar, y la gente va a considerar impuro el lugar nuevo donde encontraron ahora la piedra, ya que la piedra esa es móvil. Por lo tanto, para evitar esas confusiones, nosotros debemos marcar sobre piedras que están fijas en la tierra y que no se las puede mover. Esa es la señalización correcta. Y eso lo aprendemos en la palabra ubana. Tiene que ser como una construcción que es fija y firme sobre la tierra. Échelo. Y dijo que tiene que ser al lado de Makom Tahara. Es decir, que la señalización nosotros la ponemos en el lugar donde hay pureza, no sobre la impureza misma.
Es decir, si aquí estuviese muerto, ahí mismo no vamos a marcar con cal. ¿Por qué? Tenemos miedo que la persona esté distraída y recién cuando pise sobre la cal blanca se dé cuenta de que hay impureza. Pero ya para ese entonces sería tarde porque ya estaría pisando el lugar impuro. Por lo tanto, nosotros marcamos y señalizamos alrededor, previo, un poquito antes de llegar a la impureza, de manera tal que la persona que está caminando pueda haberse dado cuenta en que ya pisó lo blanco. Hasta aquí tengo que llegar. Aquí, en este marco blanco, de aquí para adentro hay impureza, entonces es más preventivo. Por eso dijo, échelo al lado, no sobre. Y chiyun, señalización, mikal le chiyun. Acá nos está diciendo específicamente que tenemos que señalizarlo. Ahora, lo que dijo Matzah Eben Ahad Metzuyenet, Afalpishen Mekaimimken, si una persona encuentra una piedra bañada en cal, que sería una señalización, y el hombre se paró sobre ella y recién ahí notó esta señalización, por más que nosotros diríamos que no está correcto, ¿qué quiere decir? Que no se señaliza sobre la impureza, y seguramente aquí la lógica nos diría, no estaría impuro quien pisó ahí, porque la señalización, como acabo de explicar, se hace alrededor y por fuera, no en el lugar mismo. De todas maneras, nosotros decimos que quien se haya inclinado sobre esta piedra que está marcada con cal blanca, sí se va a impurificar. ¿Y por qué? Si seguramente quien señalizó lo hizo correctamente y está por delante o por detrás de la impureza. De hecho, quedaría toda rodeada. Entonces estaríamos nosotros aquí afuera de la impureza. ¿Por qué lo impurificamos? Aniomer met metsuyan meayan atun tahtea. Nosotros decimos que aquí metayan atun, metayan atun tahtea. Nosotros decimos, seguramente había acá un muerto debajo de la piedra y señalizaron incorrectamente. Y si este hombre ya está arriba de la señalización, se impurificó. ¿Por qué? Decimos que la gente no conoce en detalle esta halajá, este pequeño detalle de señalizar antes, la gente no está atenta en cumplirlo, y quien ya está por sobre la señalización, decimos que está impuro. En cambio, hay un shetayim, si había dos piedras marcadas, Hamahir alehen tahor, ubenehen tameh. Si hay una piedra aquí marcada, otra piedra aquí marcada, y en el medio entre ellos no hay ninguna señalización, yo digo, quien esté parado sobre esas piedras, o quien haya inclinado su cuerpo como si fuese un techito sobre esas piedras, va a estar puro. Aquí seguro que está señalizado correctamente, ya que hay marca de un lado, marca del otro lado, y en el medio está libre. Quiere decir que la impureza está en el medio, y estas son las señalizaciones de los costados. Sin embargo, sin embargo, si entre estas dos piedras que están marcadas hay un surco de arado, yo no tengo duda alguna, nosotros no tenemos duda alguna, que el arado fue pasado por ese lugar una vez que se corroboró que no había impureza. La gente no ara teniendo duda de que pueda haber impureza debajo. Entonces en el centro seguro que estaba Tahor. Ahí no existe decir que haya impureza, y cada piedra se consideraría como una señalización independiente, como en el caso anterior, que teníamos una sola piedra marcada. Entonces, si es una sola piedra marcada, nosotros decimos que la impureza está debajo porque no marcaban correctamente. Y cada una de estas piedras se juzga como una señalización independiente, y quien haya pisado arriba de ellas se va a impurificar. Y si enterraron carne de un ser humano, lo aleno, que también es fuente de impureza, no se lo tiene que señalizar. ¿Por qué?
se termina descomponiendo y ya no tiene la medida suficiente como para poder impurificar. Entonces, no marquemos algo que va a provocar error y equivocación con la gente va a creer que se impurificó y ya al poco tiempo ya no impurifica más porque se descompuso y no tiene capacidad de impurificar. Rabbi Yosá bar Shonam, dijo Rabbi Yosá bar Shonam, Rabbi Maná preguntó delante de Rabbi Maná, pero él me sabe también Tajarot, le mafrea. ¿Acaso no saldría que este hombre estaría al fin y al cabo impurificando cosas puras? Porque si nosotros no lo marcamos, ¿quién pasó por ese lugar? Inmediatamente se impurificó y luego tocó productos tahor, incluso terumá o korbanot, y estaban impuros. ¿Por qué se impurificó? Y impurificó también esto. Y no tiene cómo saberlo, no, hombre. ¿Cómo le estamos autorizando a no marcar esto? Amarle le contestó, es preferible provocar quizás un error y una confusión en un pequeño lapso, en el tiempo que lleva la carne a descomponerse, que quizás sea una semana o 2 semanas, y no provocar un error para siempre. Porque estas 2 semanas quizás todavía tienen capacidad de impurificar porque la carne se mantiene. Pasado estas 2 semanas, ya no impurifica. ¿Y sabe cuáles van a ser las consecuencias? Que esto durante todo el verano va a quedar marcado. Y todos los que pasen por ahí durante todo el verano van a considerarse impuros y van a quemar todas las cosas que ellos impurificaron. Y es mentira. No tenían nada para impurificar, porque ya la carne no impurificaba. Entonces, de esa manera nosotros provocamos desechar y arruinar korbanot, terumá, durante meses y meses y meses incorrectamente. Es preferible entonces arriesgar un error de un poquito de tiempo y no que quede un error durante meses enteros. Halakha bet matnitin amar Rabbi Yehuda bar Rishona hiu okrim umashechim lifnehem. Nos dice ahora la Mishnah, es una nueva Mishnah, y nos dice, amar Rabbi Yehuda, dijo Rabbi Yehuda, originalmente hiu okrim umashechim lifnehem. Los Jajamim del Sanhedrin, la orden que impartieron a sus, vamos a decir, personas colaboradoras que iban a controlar que los campos no tengan mezclas de otras especies, como dijimos anteriormente, que ya para Rosh Hodesh, para el comienzo del mes de Adar, anunciaban que las personas saquen y arranquen todas las especies que estaban fuera de lugar de sus campos para no pasar por la prohibición de Kil'aim. Dice ahora, Rabbi Yehuda nos enseña que originalmente aquellas personas que no habían cumplido con esta orden y dejaron espigas de otras especies en sus campos, los responsables y colaboradores del Bedín pasaban por esos campos y arrancaban todas esas espigas que no pertenecían a la plantación y las tiraban delante de ellos en el campo de sus dueños. Misharabu Obrea Verá, cuando se aumentaron los transgresores, lamentablemente, tuvieron que cambiar el método y los colaboradores tomaban todo esto que arrancaron y lo tiraban en los caminos y no los dejaban en los campos de sus dueños. Y al final tuvieron que llegar a una determinación mucho más severa en la que determinaron que absolutamente toda la plantación de este transgresor quede hefker, quede como si fuese sin dueño y cualquier persona puede venir y tomar de todo lo que tiene sembrado el hombre este en el campo. Nos explica la Gemara qué es lo que estuvo pasando aquí, a qué se refiere que tiraban las espigas en los campos, luego aumentaban los transgresores. ¿A qué se está refiriendo todo esto? ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Nos dice la Gemara, Amar Rabbi Yehuda, dijo Rabbi Yehuda, en primera instancia funcionaba de esta manera, etc. Tane, estudiamos así. Amar Rabbi Yehuda, dijo Rabbi Yehuda, bar Rishona, hayu okrim umashechim lifnehem. Originalmente, aquellos que no cumplieron con lo pedido por el Bedín y dejaron crecer cualquier tipo de espiga en sus campos, en sus plantaciones, venían los colaboradores, arrancaban todo esto que empezó a crecer,
Recordemos que era apenas empezaba a crecer y ya podían notarlo, lo arrancaban y se lo dejaban tirado en los campos, pero ya no iban a seguir creciendo porque fueron arrancados. Sin embargo, estos hombres transgresores que no se preocuparon en hacer la limpieza de sus campos, estaban doblemente alegres. Uno, en primer lugar, porque les hacían limpieza gratis del campo de ellos. Si bien es verdad que esto era una prohibición, pero era un trabajo bastante costoso y molesto. Y llevaba mucho tiempo estar controlando todo lo que estaba creciendo y lo que estaba fuera de lugar tener que arrancarlo. Ellos no querían molestarse y dejaban todo como estaba, pero era una prohibición. Dijeron, no hay problema, igual vienen ahora los colaboradores y ellos lo van a hacer por nosotros, ellos lo van a arrancar. Entonces nosotros nos ahorramos el trabajo, lo hacen los otros por nosotros. ¿Y cuál es el segundo punto de alegría? El segundo punto, que ellos tenían provecho de esto. Todo lo que ellos arrancaron y lo dejaron tirados en los campos, se lo dejaban para comer a sus animales. Entonces, tuvieron limpieza gratuita del campo y además tenían alimento para sus animales. No se molestaban en absoluto entonces estos transgresores en escuchar la petición del Betín. Entonces, cuando se empezaba a aumentar este tipo de conducta por parte de las personas, se empezó a propagar esto, dijeron, a partir de ahora no van a poder tener provecho de esto. Vamos a arrancarlos y los vamos a tirar en los caminos, lejos de los campos, y donde cualquier persona que pasa con sus animales puedan comer. Dice la hermana, si bien subieron, como quien dice, un nivel más de restricción con esto, sin embargo, todavía seguían alegres. Por lo menos, bueno, no tenemos provecho de esto, pero nos hacen la limpieza gratis. Entonces, tampoco se molestaron y dejaban sin preocuparse por sus campos, cosa que no corresponde. No es responsabilidad del Betín tener que estar haciendo la limpieza. Ustedes deben hacer la limpieza. Entonces, decretaron, a partir de ahora, quien no haya cumplido con la orden y no haya arrancado estas especies ajenas, toda la plantación y toda la siembra de él quedará hefker, quedará sin dueño. Cualquiera puede venir y llevarse lo que quiera de estos campos. Pregunta la Gemara, ¿de dónde sabemos este concepto? Que tienen la capacidad, el Bedín, de quitarle las cosas a sus dueños y dejarla como si fuese algo abandonado y que todos puedan llevarlo. Aquí hay un dueño. Si hay un dueño, quienes entren y se lleven de estos campos estarían robando. ¿Cómo los jajamín pueden permitirlo? ¿De dónde aprendemos que tienen ese poder? Nos dice la Gemara, tenemos un pasuk en el libro de Ezra. Tichtib. Toda aquella persona que no se presente dentro de 3 días, por pedido, sí, como fue hecho el pedido por los jajamim y por los ministros de la ciudad, si no viene y se presenta, ya Joram kol rejuyó, voy badel mi cara golá, será apartado todo su dinero, todas sus propiedades, todos sus capitales serán completamente expropiados y él mismo quedará excomulgado de la sociedad. Vemos entonces claramente que el pasuk nos está enseñando que ellos podían expropiarles, si entendieron que correspondía obviamente porque no cumplieron a lo que tendrían que estar haciendo, se le podía expropiar y quitar todo. La pregunta ahora es, perfecto, tenemos entonces aquí claro que tienen la capacidad de autorizar a las personas a tomar todo lo que quieran de estos campos. La pregunta es la siguiente, pasamos un nivel más. De toda esta producción, el dueño iba a tener que sacar terumot y maserot, iba a sacar los diezmos, iba a sacar la terumá antes incluso que el diezmo para entregar a los kohanim. Ahora que nosotros la estamos transformando en efker, la dejamos sin dueño. Nadie va a hacer esto. No le van a repartir a los kohanim ni a los levíim. Las personas que tienen permitido ahora agarrar
de esto que ellos toman, tienen que sacar terumot y maserot para repartirle a los Kohanim y a los Leviim, o también ellos se van a ver perjudicados. Es decir, cuando Jajamín dijeron, los dueños no son más dueños, cada uno vaya y agarre, ¿es autorizando a que se lleven sin repartir a los Kohanim? O por lo menos los Kohanim y los Leviim, que ellos no tienen absolutamente nada que ver en todo esto, no se deben ver perjudicados y tienen que recibir de estos campos. Por eso pregunta, Menaim, Shei Peturá, Minan Maserot, ¿de dónde sabemos que puede ser que estén exentos también de sacar de estos diezmos? Y los que llevan, se llevan todo para ellos. Rabbi Yonatan ben Rabbi Yitzhak bar Ajá, Shama ala minhada. Este Hakam, Rabbi Yonatan, el hijo de Rabbi Yitzhak bar Ajá, lo aprendió de la siguiente Mishnah. Está escrito en Me'aberin Tashaná, no Shevi'it, velo Bemosai Shevi'it. Cuando el Bedín tiene que determinar, cuando el Gran Tribunal tiene que determinar hacer un año bisiesto y agregar un mes más al año, no pueden agregar un mes más al año si era el año de Shemitah, si es el año número 7. Bien, en la cuenta nosotros vamos contando los años a grupos de 7. El séptimo año es Shemitah, año sabático, no se trabaja la tierra, no se siembra, no se ara, etc. Ese año no puede ser transformado en Shana Meuberet, no puede ser transformado en año bisiesto y agregarle un mes más y transformar al año sabático en un año de 13 meses en vez de 12. Eso sería perjudicar y dañar al público, ya que no se sembró nada ese año. Están comiendo de las producciones del año anterior y nosotros ahora les prolongamos un mes más de inactividad y quizás no quede suficiente trigo para poder consumir. Lo mismo, velo de Mosai Shevi'it, tampoco al cabo del séptimo año. Terminó el séptimo año, el año octavo, que pasa a ser nuevamente 1, ya comienza a trabajar la tierra y a sembrar. Si nosotros vamos a agregar un mes más, vamos a contar con otro inconveniente. Todo lo que sembraron empezó a crecer. No se lo puede consumir. El año sabático terminaría en 1 de Tishrei con Rosh Hashanah. A partir de que termine Rosh Hashanah y Sukkot, ¿sí? Que no hay mucho tiempo en el medio, comienzan a arar los campos y sembrarlos. Lo que crezca igualmente no se va a poder consumir hasta después del primer día de Pesaj. El 16 de Nisan, cuando está en el Korban HaOmer, una ofrenda especial basada en granos de cebada, no se puede comer nada de la producción nueva. Es una prohibición de la Torah que se llama Hadash. No se puede comer. Entonces, si nosotros vamos a agregar un mes más, prolongamos también la prohibición. Ya de por sí tenían que consumir hasta ahora todo lo que era del año anterior. Y lo nuevo que surgió y que creció, tampoco lo podemos comer hasta que no llegue Pesaj. Agregamos un mes más. Y ese mes que se agrega es el mes de Adar, es decir, anterior a Pesaj. Estamos entonces estirando la prohibición del consumo de la producción un mes más todavía. Entonces, ni el año de Shemitah, ni el año posterior a Shemitah pueden transformarlo en año bisiesto. Sin embargo, si equivocadamente la transformaron en año bisiesto, es válido y tienen que respetar ese mes extra. En el año Shemitah tendremos un año sabático de 13 meses. Pero ¿qué pasa? Dice la Gemara, de Jodesh Ehad Shehu Mosif la Patrón en Maserot, y este mes que se agregó, ¿acaso no están exentos de tener que sacar los diezmos? Todo lo que crece en el año de Shemitah, lo que crece en el año sabático, solo, no hay que diezmarlo. Cualquier persona entra, agarra, consume, no hay que separar nada, ni para los Kohanim, ni para los Leviim, ni para los pobres, para nadie. Entramos, agarramos y consumimos. Cuando le agregamos ahora un mes más, este mes fue agregado por los Jajamim y pasa a tener consideración como si fuese año sabático, y nos están diciendo, consuman tranquilos, no tienen que repartir nada para los demás.
como si fuese una continuación del año sabático. Pero estos son los jajamim los que me están autorizando a agarrar de estos campos. Vemos que cuando lo transforman en Hefker, lo dejan sin dueño, porque este mes extra que agregaron lo dejaron también sin dueño, no es necesario sacar Terumot y Maserot, y también recae esta determinación de los jajamim en todo sentido. Dice la Gemara, Ad Kedun Shevi'it. Está bien. Eso sería el motivo por el cual en el año de Shemitah, el año sabático, nosotros no habilitamos a que lo posterguen y no hagan bisiesto. Musar Shevi'it, May. Y al culminar Shevi'it, el año octavo, como dijimos, ¿por qué motivo no permitimos hacerlo bisiesto? Abar Biabun, Bibón, Shelo de la voz de Isur Hadash, como explicamos nosotros anteriormente, para no prolongar la prohibición de Hadash, la prohibición de comer de la nueva producción. En vez de ir siempre bir azar, Hadad de At Amar, Ad Shelo Hitir, Rebbi Leavi, Arad Mujum Selares. Hace una aclaración a Gemara y nos dice, dijo Rebbi Zeirá, en nombre de Rebbi El Azar. Ahora, esto que estamos diciendo, que no podemos transformar al año sabático en año bisiesto. Esto es, todo tiempo que se mantenía la prohibición de importar verduras y cereales de afuera de Israel para dentro de Israel. Hasta la época de Rebbi, Rabbeinu HaKadosh Bi Yehudah HaNasi, estaba prohibido importar frutas y verduras de afuera de Israel para dentro de Israel. ¿Por qué? Tenemos miedo que conjuntamente con las verduras traigan también terrones de tierra que vienen adheridos a las verduras y a los cereales. Tierra de afuera de Israel es fuente de tum'ah, es fuente de impureza. Y un terrón de tierra impurifica a la persona que lo toca, impurifica la comida que la toca. Los jajamim se cuidaban extremadamente de la pureza en Israel. Allí se aplicaban las leyes con los korbanot, con las ofrendas, se aplicaban las leyes con la terumá que tenían que consumir los kohanim, etc. Y evitaban todo riesgo de contagio de impureza. Por lo tanto, no traen frutas de afuera de Israel, verduras, cereales, no. Traer eso sería un riesgo de contagio de impureza. Entonces, lo único que había para consumir era la producción interna. Ahí es que fue hecha esta tacaná y dijeron, no se puede hacer el año sabático bisiesto. Contamos solamente con la producción interna y tiene que abastecernos para el año sexto y todo el séptimo también. No prolonguen más esto. Pero, dice la Gemara, ahora, a partir de que Rebbi, por el motivo que él consideró adecuado, permitió la importación de frutas y verduras y cereales de afuera de Israel para dentro de Israel, el año de Shemitah, el año sabático y el resto de los años son exactamente lo mismo y se lo puede declarar año bisiesto. No tenemos problema. Se puede traer producción de afuera y consumimos de afuera. No va a faltar, no hay ningún problema. Es necesario hacerlo bisiesto, háganlo bisiesto. Y no tenemos que preocuparnos por la comida. Se puede importar comida de afuera. Debemos saltear estas tres palabras, Tane, están los dos puntitos, Tane, El Meamerim, los salteamos siguiendo, como dijimos, las indicativas de El Gaón Mivilna. Amar Bimané. Esto que nosotros decimos que Mozae Shevit, que al octavo año nosotros no lo transformamos tampoco en año bisiesto. ¿Por qué no lo transformamos en año bisiesto? Porque se va a prolongar la producción de Hadash, de la producción nueva que no se lo puede consumir, la vamos a extender. Eso es únicamente en la época que los años funcionaban de manera normal y ordenada, lo que indica que la producción nueva ya estaba lista para ser consumida antes de Pesaj. Y cuando nosotros agregamos un mes más, prolongamos un mes la prohibición de esta producción que ya estaba apta para ser consumida. Por eso no podíamos hacerlo bisiesto. Ahora,
She'era shanim ketignam. Pero en la actualidad, que los años no funcionan de manera ordenada y lo que nosotros sembramos no está listo para consumir y no ha madurado, incluso que llega el Pesaj y todavía no se lo puede consumir porque no maduraron, no por la prohibición. Físicamente, técnicamente no existe consumirlo, todavía no maduró. Entonces, en esta situación, y acá también hacemos una corrección, y Mozae Shevi'it y Shear Shenei Shavua. El año posterior a Shemitah, el año sabático, es lo mismo que cualquier otro año. No hay ningún inconveniente de transformarlo en año bisiesto. Igualmente, no iban a poder comer de la producción nueva porque no estaba madura. Entonces no altera al consumo. Y si no altera el consumo, hagámoslo bisiesto, que es lo que necesitábamos hacerlo, como corresponde. Tane, y así estudiamos, Shelbet Rabban Gamliel, los de la familia de Rabban Gamliel, que eran los príncipes y dirigentes del pueblo de Israel en aquella época, en una oportunidad, ni bien terminó el año sabático, lo declararon año bisiesto. Es decir, que el año posterior, del año sabático, lo declararon bisiesto, no como estaba prohibido originalmente. ¿Por qué? Porque en su momento ya las frutas y las producciones no funcionaban en sintonía con las épocas y ciclos del año como corresponde y no estaba maduro para la época de Pesaj. Entonces, tenemos de aquí aparentemente, de todo esto que analizamos con el año sabático y bisiesto, vemos que en el momento que los jajamim determinaron, incluso equivocadamente, porque no tendrían que haberlo hecho año bisiesto, y lo hicieron año bisiesto, todo queda sin dueño, la gente puede agarrar libremente y no hay que sacar Trumot y Maserot, no tienen que separar los regalos y los diezmos. Vemos entonces que el Hefker funciona tan bien para eximir a las personas que agarran de tener que repartir Trumot y Maserot. Sin embargo, Amar Beabun, dijo el Beabun, in minhada, si es de esta toda la prueba que tú tienes, let Hachema Minaklum, no puedes aprender de aquí absolutamente nada. Shamoret Jodesh Aviv, Shomreu Sheyaviu, Behidusho. La Torá nos dijo que debemos organizar el calendario lunar con el solar. Como dijimos, Shamoret Jodesh Aviv, cuida el mes de la maduración. Aquí nosotros diríamos el mes de la primavera, que es cuando maduran los granos de trigo. Debes cuidarlo. ¿Qué es lo que debo cuidar? Debes cuidarlo. Que el mes este de Nisan, en el hemisferio norte, sea en el mes de la maduración de los cereales. Si nosotros vamos a seguir la cuenta de nuestro año lunar, como explicamos en clases anteriores, no nos va a coincidir. Y vamos a llegar al mes de Nisan y los granos de trigo van a estar todavía creciendo. Y si se van a posar y postergar los años, pasar los años, vamos a llegar que para el año de Nisan encima van a estar sembrando. Y la Torá dijo, tú debes cuidar que en el mes de Nisan sea Jodesh Aviv, sea el mes en el que empiezan a madurar y se pueden consumir ya los granos de trigo. Por lo tanto, la Torá nos obliga a transformarlo en año bisiesto. No es una determinación de los jajamim, es din de la Torá, corresponde de acuerdo a la Torá, y la Torá dice que se hace también en el año sabático. Y ese año sabático que se prolongó y se hace de 13 días, de 13 meses, perdón, es de la Torá. No son los jajamim los que están transformándolo en el año bisiesto y determinando que hay un mes más libre para que todo el que quiera agarre de cualquier campo. Esto funciona de la Torá. Entonces no hay una prueba que los jajamim son los que pueden hacer algo así, porque la Torá está diciendo que funciona así. Behaida, Amar, y este otro te va a decir, yo igualmente tengo prueba. Da Gadish Shelo Lukat Tahtam. Tenemos otra Mishnah. Una persona que cosechó su campo. Al momento de cosechar el campo, el hombre suele tomar con una mano las espigas, con la otra mano la hoz y cortar un puñado de espigas. Aquellas espigas que tienen su puñado,
que se le han deslizado y caído hasta 2 espigas que se le caigan de cada puñado, no las puede la persona recoger y debe dejarlas en el piso para que sean recogidas y recolectadas por los pobres. Esa mitzvah se llama leket, es una prohibición de la Torá. Lo telaket, no lo recolectes. Debes abandonarlo y dejarlo para los pobres. Ahora, esta persona se le habían caído varias espigas, las dejó para los pobres, pero el hombre después, distraídamente, empezó a copiar toda su producción y al acopiar colocó todo esto por sobre las espigas que correspondían a los pobres. Ahora los pobres no tienen cómo agarrarlas. Y no solamente que no tienen cómo agarrarlas, sino que es imposible distinguir cuáles eran de los pobres, cuáles son las mías. Está todo ahora en una gran montaña, en un gran montículo. Esto es Kadish Shelo Lukat Tahtaba, que el montículo del cual no se habían recolectado previamente las espigas que correspondían para los pobres. Vinieron los Jajamim y multaron al dueño de este campo. ¿Cómo es que tú has acumulado y amontonado todas tus espigas sin permitir a los pobres que lleven lo que tenían que llevar? Ahora, todas las espigas que tienen contacto con el piso, la capa inferior del montículo, van a quedar absolutamente todas para los pobres. Como no podemos distinguir cuáles sí y cuáles no, todas lo penalizamos al dueño y son todas para los pobres. Ahora bien, cuando un pobre recolecta las espigas, por más que haya logrado juntar un cajón entero, él no tiene que separar de eso absolutamente nada. Todo lo que recolectó en el cajón queda para él y lo puede consumir. No tiene que repartir a los Kohanim y a los Leviim. Es todo para su consumo. Eso es en la ley original. Ahora, en esta situación, en la que le estamos incrementando mucho más de lo que le corresponde, porque le estamos adjudicando a ellos todo lo que estaba en contacto con el piso, también están exentos de tener que repartirle a los Kohanim y a los Leviim. שלא נוגעת את כל הנוגעות בארץ הדין של עניים. ואמר רבי ימי, הלכו רבי ימי, בשם רבי שמעון בן לקיש, אינו אומר רבי שמעון בן לקיש, de Chamay. Esa Mishnah que autoriza a los pobres llevarse todo eso para ellos y que no tienen que repartir nada a nadie, es acorde a Bet Shammai. Que Bet Shammai dijo, existe hacer hefker parcialmente. Existe que el Betín determine, quedó sin dueño, pero solamente frente a los pobres se llama que no tiene dueño. Y solamente los pobres pueden agarrarlo. Frente a las demás personas todavía hay dueño y quien los tome estaría robando. Ese concepto de mantener al dueño como dueño, pero liberarlo solamente para un grupo de personas, en este caso para los pobres, es un pensamiento que lo sostiene Bet Shammai. Entonces, dijo el Rabbi Shimon ben Lakish, esta autorización para los pobres es solamente acorde a Bet Shammai. Y que Bet Hillel, Anim, Ochlim, Umeaserin. Porque si fuese para Bet Hillel, los pobres deberían aquí tener que separar diezmo, ya que al haber dueño, si bien nos permiten a nosotros agarrar de ellos, pero al haber dueños hay obligación de sacar diezmos, van a tener que repartir. En la Mishnah les permitió libremente a los pobres llevarse todo para ellos. De amarle Rabbi Yossi, y le dijo Rabbi Yossi a Rabbi Yamé, no señor, es una conjetura incorrecta. Nosotros escuchamos que todos están de acuerdo, incluso Bet Hillel, que los pobres pueden consumir y no tienen que separar nada para nadie. ¿Por qué? Los Jajamim multaron a los dueños que pierdan toda esa capa por completo y que se llame Hefker, que no tiene dueño. Y vemos entonces claramente que cuando los Jajamim determinan que es Hefker y no tiene dueño, quien recolecta y lleva de eso no tiene entonces que repartir absolutamente nada para los pobres, ni para los Kohanim, ni para los Leviim. Hefker Bedin, Hefker.